Nuestro compromiso es restaurar los derechos legítimos de jubilados y pensionistas actualmente vulnerados, honrar la memoria de miles y miles de hombres y mujeres que trabajaron junto a sus líderes naturales para obtener una norma que los protegiera en la vejez. Así se presenta en su página de Facebook el Movimiento de Defensa del Artículo 67 de la Constitución, un grupo de ciudadanos que impulsa una reforma de la Carta Magna para prohibir que las jubilaciones sean gravadas con impuestos. El pasado 3 de julio, esta agrupación lanzó una campaña de recolección de firmas que quiere activar un plebiscito a propósito de esa reforma. Un plebiscito que se realizaría simultáneamente con las elecciones nacionales de 2019. Hasta ahora, la medida cuenta con el apoyo del senador nacionalista Jorge Larrañaga, que se pronunció esta semana, aunque también recoge simpatías en otros dirigentes de la oposición. ¿Qué argumentos maneja este movimiento? ¿Qué impactos tendría una reforma de este tipo si se aprobara? Vamos a conversarlo con el doctor Carlos Artú, uno de los referentes. Doctor Sartú, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, Emiliano. Un saludo a la audiencia, la sabemos importante e ilustrada, y muchas gracias por esta posibilidad de expresarnos. Empecemos presentándolos a ustedes, los impulsores de esta recolección de firmas y de esta reforma constitucional. El lanzamiento de la campaña fue el 3 de julio en el Ateneo, un acto en el Ateneo. Ustedes se definieron como un grupo de trabajadores y jubilados sin afiliación política. Usted, sin embargo, milita en el Partido Nacional y colabora con la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional. Exacto. Cuando hablamos, siempre hay que distinguir. Cuando hablamos de la actividad social, seguramente toda la actividad social no es política y seguramente toda la actividad política es social. Entonces, nosotros individualmente tenemos nuestras propias ideas, pero no hacen a la motivación que nos lleva a estar juntos. O sea, hay elementos plurales, ideológicamente diversos, pero que confluyen en esto que por algo llamamos movimiento. No es una asociación, es un confluir hacia una determinada posición. Cada uno tiene sus ideas, no las negamos en lo político, pero no hacen a la convicción y certeza de hacia dónde vamos todos juntos. ¿Qué vínculo tiene usted, pueden preguntarse algunos oyentes, con el doctor Ovenir Sartú, que integra nuestras mesas, o con quien fue el padre de Ovenir, Helio Sartú? Exacto. Según referencias que yo tuve con Helios, y a su vez el padre de Helios se llamaba Juan Sartú, con mi padre, que también se llamaba Carlos, el origen es del pueblo Po en Francia, los abuelos parece que eran parientes, y de ahí para acá se han conformado dos ramas. No me resisto a hablar de izquierdas o derechas y de radicales o no radicales. Gente excelente toda. ¿Pero una de las ramas es de izquierda y la otra vinculada a los partidos tradicionales? Yo diría que la convergencia en el modo de pensar es muy fuerte. Por determinadas apreciaciones y opiniones de Ovenir. Hace poco en el País le hicieron un reportaje de una página, creo que fue esos reportajes del domingo, donde dijo una cantidad de cosas con una claridad, no solo la convicción personal, que yo me di el gusto de felicitarlo. Para terminar de ubicarlo a usted, Sí. Usted debe ser recordado por algunos oyentes porque fue candidato al cargo de representante de los pasivos en el directorio del BPS. Exacto. Tanto en las elecciones del 2011, donde sacamos 80.000 votos, no ganamos, pero fue una buena marcación de presencia, y en esta del 2016, donde unidos con el grupo de Héctor Morales sacamos 95.000, que también en circunstancias bastante turbulentas pudimos marcar una presencia también. Y lo último en esta presentación, ¿qué otros nombres le acompañan? Este movimiento
¿Cómo lo puede identificar usted un poco mejor para los oyentes en cuanto a personas? Bueno, en cuanto a integrantes más visibles, que son los que están en la cúpula de la planilla donde se recogen las firmas, la encabezo yo, tal vez por un poco más de experiencia, pero soy uno más. No, acá no hay protagonismos. Me sigue Sergio de Oliveira, un militar retirado, que tuvo su actuación por sobre todo en la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, siendo un asesor muy directo de la ministra, la encantadora doctora Azucena Berruti. Después viene el escribano Fresia y el escribano Minarrieta, notorios integrantes del colectivo en temas de Banco de Previsión Social, de donde somos todos oriundos, con mucha experiencia en esta temática. ¿Qué colectivo es ese? El colectivo de los jubilados, porque nos acompañaron en las elecciones de los jubilados, tanto en el 2011 como en el 2016. Figura de primera línea. Por supuesto que si me piden los dos inconmoviblemente blancos, pero no hace a la cosa, lo reitero. Después cierra la nómina de 6 personas que figuramos como gestores, el doctor Alfredo Toledo, que llegó no hace mucho a ser, ahora 2 periodos, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, un médico muy respetado, yo lo admiro, tuvo mucho que ver en la redacción de También de este vinculado al artículo. Partido Nacional. Sí, es del Partido Nacional. Y cierra el doctor Uber Díaz, que también es retirado militar y a su vez tuvo actuación importante en su momento en el Partido Colorado. Estos son entonces algunos nombres. ¿No hay organizaciones junto con ustedes? Por ejemplo, ONAJPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, no los acompaña. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas no la hemos ido a ver, nos han sugerido, no hemos tenido mucho tiempo. Yo diría que por las manifestaciones del director Sisto Amaro, que está en el banco, en cuanto a, yo diría que el fondo, ellos también aspiran a algunas modificaciones del IAS, pero que nos acompañen como asociación, no. Y Emiliano, hay que aclarar una cosa, en los plebiscitos votan las personas físicas, no las personas jurídicas. Entonces, que haya referentes políticos, referentes sociales que nos acompañen, es un espaldarazo moral, porque supone que no estamos ni tan solos, cosa que sabemos, pero yo diría más, estamos muy bien acompañados, porque el que primero hizo una manifestación expresa reciente fue el senador Jorge Larrañaga, pero sabemos que no es el único de los referentes políticos de varios partidos que individualmente ya se han manifestado que nos apoyan, y declaraciones de colectivos partidarios puede haber, no quiero anticiparme, de sectores por lo menos, y sin ir más lejos, en la sede de los 2 partidos tradicionales se están entregando y se puede firmar este plebiscito. En la coordinadora de jubilados de Héctor Morales, en la calle Jackson, también. Y va a haber muchos locales en Montevideo y en el interior. Nos desbordó un poco la cosa, no esperábamos tanto apoyo masivo tan pronto. Enseguida vamos a hablar del fondo del asunto, vamos a meternos en la reforma constitucional que ustedes están promoviendo. Seguimos en diálogo con Carlos Artú, abogado jubilado, uno de los nombres que encabeza esta movilización que procura una reforma de la Constitución que prohíba los impuestos a las pasividades. Doctor Sartú, el grupo se denomina Movimiento de Defensa del Artículo 67 de la Constitución. Se identifica con la sigla Modeco 67. ¿Qué es lo que defienden de ese artículo en particular? Bueno, el artículo 67 de la Constitución lo queremos proteger de los vaivenes de cualquier gobierno, porque todos los gobiernos hacen cosas buenas, regulares y malas. Su primer inciso
Yo le exhorto a la audiencia, Emiliano seguramente lo ha de haber leído, porque se prepara acá. muy bien por Lo eso, tengo acá. se prepara muy bien para las entrevistas. Pero yo le pido a la audiencia, ¿dónde no hay un estudiante de Derecho? Pídanle la Constitución y lean el inciso primero. Es impresionante. Es un compendio de seguridad social, desde que nace el individuo hasta que muere. Fuimos pioneros en esto. En el año 89 se le agregó los dos incisos siguientes que hablan de que los ajustes de pasividades no podrán ser inferiores al índice medio de salario. Y es esa custodiar la esencia, la filosofía, el principio rector de este artículo, que es respetar lo que viene de leyes del 60, cuando se instala en el Uruguay la escala móvil, que liquidó los cabildos abiertos de feliz memoria de Paulino González, cuando los jubilados tenían que ir a golpear puertas. A partir de la década del 60, con el primer gobierno blanco, se instala la escala móvil jubilatoria, lo que se llamó la revaluación de pasividades. Y en el tercer inciso se estableció expresamente la forma de financiación a través de las contribuciones obrera y patronal y la asistencia financiera al Estado. ¿Qué pretendemos? Custodiar este artículo. Ustedes salen a defender ese artículo, pero modificándolo. Agregándole un cuarto inciso. Lo tengo acá, la papeleta Ahí donde está. se pone la firma dice que se procura agregar un nuevo inciso que diría: las pasividades, las pensiones y en general todo tipo de prestaciones de seguridad social servidas por el Banco de Previsión Social o entidades estatales, paraestatales o privadas no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias de salud o las que consienta su titular. ¿Cómo es eso? Bueno, este cuarto inciso es producto de un debate interno del grupo, es producto del asesoramiento que hemos recibido de administrativistas, tributaristas, constitucionalistas y de políticos de distinta extracción partidaria, que todos confluyeron aportando técnicos. Hemos ido a reuniones donde, no me puedo olvidar, en una reunión de Rotarios que nos invitaron, un juez retirado, cuando leímos uno de los proyectos, el intento, dice: tengan cuidado porque en esta redacción la retroactividad se va a 1989 y resulta impagable. Bueno, alerta roja para el grupo y lo recogimos, seguimos las consultas. Esa intención de que esto saliera consensuado, de que respondiera a todo un colectivo, no solo los lesionados de hoy, sino en perspectiva, viene bien, no es un aviso, para los hijos y los nietos, es que nos llevó a esta redacción final, donde incluso, como no buscamos cataclismos, respetamos, como tú acabas de leer, las obligaciones alimentarias originarias en el Código Civil, que son de principio que hay que respetar cuando al abuelo le toca subvenir a las necesidades en subsidio, cuando los padres no están por distintas circunstancias, aparece la figura del abuelo como prestador alimentario. El segundo tema, el de la salud, donde tuvo mucho que ver, porque tuvimos varias reuniones en el sindicato médico con él, el doctor Alfredo Toledo, que nos hizo ver las bondades perfectibles del FONASA. Y entonces le pusimos genéricamente, porque bueno, creemos que un sistema de seguridad social que proteja la salud no es mala cosa, sigue siendo un tema de orgullo. Entre paréntesis, nuestra seguridad social, los seguros de enfermedad, pioneros, desde la década del 50, del siglo pasado, el siglo de oro de nuestra seguridad social, están instalados. En Estados Unidos, Emiliano, todavía está por verse lo que puedan hacer entre Obama y Trump para instalar este sistema. Uno de los tantos orgullos. Y Así eso, que y lo último, las obligaciones que
que el jubilado va a sacar un préstamo en una cooperativa que le permite a esa cooperativa, por autorización expresa del directorio, que le debiten el préstamo, y bueno, eso es potestativo de él. Pide el préstamo, se lo descuenta. O sea, ese tipo de descuentos ustedes lo admiten. Exacto. Esta reforma lo admite. Estas tres vertientes la admiten. Descuentos de obligaciones alimentarias, de salud o aquellas que consienta su titular. Exacto. Pero en general lo que ustedes están diciendo es que las pasividades no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían tener, por ejemplo, impuestos? Ahí está. Creo que acabas de dar en el clavo de cómo se está en un momento de la sociedad que a muchos de nosotros no nos gusta los radicalismos, las polarizaciones, de un lado unos, del otro lado otros, pero acá lo que se acaba de instalar con este plebiscito es clarísimo. Los que quieren que las pasividades sean gravadas con impuestos y los que no queremos. Pero no es una cuestión caprichosa. ¿Por qué? Porque el dinero, no nos vamos a extender en este precioso tiempo, en lo que supone llegar a una jubilación. Cantidad de años de servicio, de los cuales se toman los últimos 10, 20, según distintas apreciaciones que se hacen los cálculos. A esos 10 o 20 se le hace un promedio, una pequeña actualización, y a eso, cuando el jubilado cree que es lo que le va a tocar, se le hace lo que se llama técnicamente la tasa de reemplazo, que anda promedialmente un 50%, varía según la cantidad de años que siga trabajando la persona después de los 60 y de la edad que tenga. Es el artículo 29 de la ley 16713 vigente en cuanto al sistema. Entonces, como si fuera poco todavía, un riesgo que hoy no se corre porque las jubilaciones en general no llegan, pero ojo, llegan unas cuantas también, están topeadas. O sea, 40.000 y pico es una cifra que va variando. Ese es el límite que un jubilado puede tener de pasividad. A esa pasividad entendemos que como ese dinero que recibe la naturaleza fue contributiva al Estado para decirle, cuídenme este dinero, yo se lo dejo, gestiónenlo, hagan lo que quieran, por solidaridad, por todos los principios, muchos de ellos instalados por primera vez en el acto 9. Acá no le van prendas a nadie, pero hay cosas irónicas. Entonces, en base a esos principios, ese dinero trabaja. Cuando el jubilado se retira, se lo devuelven, pero durante su vida laboral aportó el impuesto a la renta a las personas físicas. Especialistas en derecho tributario, economistas de fuste, han dicho que si se la agrava, estamos frente a una doble tributación. Bueno, y sabe que ahí viene una parte del debate, ¿no? Que se ha puesto interesante. A partir de algunas consultas que yo realizaba en el día de ayer con el equipo de En Perspectiva preparando esta entrevista, lo que queda claro es que en el mundo, las pasividades son objeto de IRPF. Hay dos posibilidades. Que eso ocurra cuando la persona está activa, gravando con impuesto a la renta el aporte jubilatorio, o cuando la persona está jubilada, gravando con impuesto a la renta la jubilación. En el caso de Uruguay, estamos en la hipótesis 2. Estamos en la hipótesis 2, porque el aporte jubilatorio del trabajador activo no está gravado por IRPF. Lo que se grava con IRPF es el sueldo nominal menos conceptos que pueden justamente descontarse. Y uno de ellos es el aporte jubilatorio. Entonces, el aporte jubilatorio no está gravado por IRPF y entonces, a la luz de la experiencia mundial, sí correspondería, sí cabría gravar la jubilación. Bueno, esa temática traslada la eventual caída de tributación por la jubilación, para el jubilado al trabajador. Lo que dice el artículo 67 de la Constitución es que en el inciso segundo, al final,
literal B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario. Sí, el último inciso hoy vigente. Exactamente. Dice, las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados. Y B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario. O sea, esa tesis de que sería pasible de aportación los aportes, parecería que cae ante este clarísimo literal B vigente, ojo, es la asistencia financiera que deberá prestar el Estado. El Estado no es el fisco, es el Estado que arbitra la forma de que nuestro sistema pionero, exportado, vigente y inigualable, desde el siglo de oro de la seguridad social en el Uruguay, deba permanecer como está. Al trabajador ya se le saca. No van si esta apreciación o esta tesis prosperara, estarían creando una suerte de oposición. Miren, no firmen trabajadores porque le van a poner a ustedes lo que no le pone a los jubilados, se lo van a grabar en los aportes. Es un tema que tú dices... No entendí su razonamiento. Claro, si prosperara esa posición de que en el Uruguay se deberían... digamos, es el corolario de lo que tú acabas de decir, sino... Ese es el fundamento por el cual en su momento se introdujo el IRPF a las pasividades, cuando la reforma tributaria, ¿no? En el primer gobierno Vázquez, se introdujo el IRPF a las pasividades, que después fue cuestionado, fue objeto de recursos de inconstitucionalidad y terminó generándose el IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Pero el fundamento es ese, de que como en la vida activa al trabajador no se le gravó los aportes jubilatorios, se puede gravar, sí, la jubilación. Bueno, el tema de la tributación de las pasividades, como tú dices, fue motivo de opiniones encontradas de la Suprema Corte. Según su integración, se falló con respecto de la inconstitucionalidad del tributo a las pasividades. La forma en que ese dinero que dejaría de aportarse pasaría a recuperarse por otra vía, no es el tema que nos tiene que ocupar a nosotros los jubilados, porque nosotros lo que tenemos claro es que cuando nos empezaron a grabar en el 2008, cuando surge esto, no se le preguntó al colectivo de jubilados si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. La forma de sustituirlo, hombre, nada más que ver en este como en cualquier gobierno, con una administración a veces más aguda en su contralor, no es una cifra tan importante como para que se sugiera, porque no es tu posición, presumo, pero bueno, cada uno que... es decir, yo estoy manejando argumentos para que el oyente entienda. Entonces, no necesariamente tiene que ser un acrecimiento de la tributación del trabajador en actividad. No somos... Porque ese es uno de los razonamientos posibles. Claro. Si se va por el camino que ustedes proponen, el de que las pasividades no estén grabadas por ejemplo, el IAS, pues entonces habrá que gravar con IRPF el bruto del ingreso del trabajador sin descontar el aporte a la seguridad social. Claro, esa es una posición, pero bueno, habrá que ver si es esa la única vía de recabar impuestos. Porque lo que está de por medio es la necesidad fiscal. Claro. Y hoy, por ejemplo, un gigantesco déficit que está en más de 3,5% del PBI, con el Banco de Previsión en particular necesitando asistencia creciente de rentas generales. En esta rendición de cuentas, sin ir más lejos, hay que agregar $100 millones que ni siquiera estaban calculados, ¿no? Bueno, el tema coyuntural no escapa al principio que rige este tema. Nosotros seguimos con la dicotomía, los que quieren impuestos a las pasividades y los que no queremos. El tema puntual de que hoy retirar eso, o en el 2019, en donde ojalá se apruebe esto, en el 2020 entraría en funcionamiento. ¿Cómo van a suceder las cosas en ese momento? ¿Cómo se va a solucionar? Bueno, ya lo estás diciendo tú. ¿Quién genera más déficit? El Banco de Previsión Social. Señal
de que esto no se soluciona siguiendo con el impuesto a la renta de las personas físicas. Es un paliativo. Es un paliativo. Claro, achica pero, el problema. Emiliano, hemos llegado a un punto donde el debate sobre la rendición de cuentas nos ha puesto en el tapete cosas que felizmente han quedado de lado, pero en este hurgar para buscar montos imponibles, se intentó, y bueno, cada Ministerio de Economía tiene su gente, hay mucha gente inteligente, empezando por Astori, pretendieron gravar los dineros de las rifas de arquitectura y de ciencias económicas. Yo diría que cuando se quiere mandar un mensaje al exterior, vengan, inviertan en nuestro país, que es un país solvente, un país seguro, si esta gente se entera que se están buscando unas moneditas, como es la satisfacción, ojo, no todo, yo no voy a defender a los estudiantes que puedan viajar, los que no puedan viajar, pero digamos, prácticamente se tocó fondo. Tal vez no sea el momento más feliz para iniciar este plebiscito, en la tesitura de esa gente que piensa así, pero venimos desde el 2011 recogiendo la inquietud de toda la gente del interior y de Montevideo, por supuesto. En el 2016 se reitera, y por eso es que recogimos como proyecto inicial el de don Rubén Enaize, que todavía vive pero está muy enfermo, que fue el que quería justamente que se le sacara el impuesto a la renta de la persona física a las pasividades. Un pionero. Pero claro, usted lo está reconociendo. Si una iniciativa como esta prospera, hay un problema. Hay un problema desde el punto de vista fiscal. Hay 100 millones de dólares, por lo menos, que quedan en cuestión, que son los que hoy se recaudan por el IAS. Y no es el único tributo del que estamos hablando. Enseguida me gustaría que retomáramos la entrevista. ¿Cómo? A comienzos de este mes, el 3 de julio, un grupo de ciudadanos autodenominados independientes lanzó una campaña de recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional que prohíba gravar las pasividades con impuestos. Hasta ahora la propuesta fue apoyada explícitamente por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, aunque es vista con buenos ojos por otros dirigentes de la oposición. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son sus argumentos? Estamos conversando hoy en la entrevista central con el doctor Carlos Sartú, uno de los referentes de este movimiento. Doctor Sartú, en la primera parte usted explicaba por qué el movimiento se denomina de defensa del artículo 67 de la Constitución. Ustedes le agregan una nueva disposición, pero lo que dicen ustedes es que esa disposición defiende conceptualmente el contenido del artículo, sobre todo, por ejemplo, ese inciso, el que se agregó en la reforma del año 89, el que dice que los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios. Ustedes entienden que si se aplica un tributo, eso se ve alterado. Correctísimo. Y por otro lado, también se basan en el último inciso, el que dice que las prestaciones previstas en el inciso anterior se van a financiar por dos vías: contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley, y la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado. Bajo ese concepto, el IAS no está previsto, dicen ustedes, ¿no? Claro. Aunque quizás sí podría decirse que está previsto en el A, ¿no? Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Pero bueno, lo cierto es que cuando se intentó el recurso de inconstitucionalidad, hubo éxito en la primera instancia. El IRPF a las pasividades no prosperó, pero el IAS en sí mismo sí fue avalado por la Suprema Corte. Por eso es que ustedes ahora van por este otro camino. Claro, el impuesto a la renta de las personas físicas, en una integración de la Corte, se lo revocó. Sí. Y eso motivó que las autoridades le cambiaran el nombre. En vez de impuesto a la renta de las personas físicas, le cambiaron el nombre por impuesto de asistencia a la seguridad social. Que sustancialmente fue lo mismo. Prácticamente es el mismo perro con distinto collar, como decía el viejo dicho. ¿Qué fue lo que cambió en el medio? ¿La integración de la Suprema Corte? Exactamente. Entonces, justamente, para quedar a cubierto de respetables posiciones de los ministros de la Suprema Corte, nada más ni nada menos. Yo soy abogado jubilado y para mí lo que dice la Suprema Corte es palabra santa. Pero bueno, como cada juez es dueño de su opinión, para evitar
ese trasiego de responsabilidades a la Suprema Corte, es que pretendemos que quede a cubierto de los vaivenes. Si entiendo bien, hoy por hoy los tributos que quedarían eliminados si esta reforma constitucional prosperara serían dos: el IAS y la contribución que hacen jubilados y pensionistas bancarios para sostener su caja. Aparentemente, pero eso es tan mínimo, ¿sabes por qué? Porque ese impuesto que era recapitalizarla, creo que termina en el 2020. O sea, y va bien la recapitalización que se está haciendo de la caja, o sea que eso es mínimo. De aquí en más todo lo que pueda suceder es filosofía, es historia, es eventualmente, digamos, previsiones futuras que no nos interesa. Pero hay un dato importante en este cuadro. ¿Cómo no? Hay un dato importante porque la campaña se pone en marcha justo mientras el Parlamento discute un nuevo impuesto que gravaría pasividades, en este caso a las pasividades de oficiales militares retirados. Ajá. Entonces, hay quien interpreta que ese en realidad es el disparador de este movimiento que ustedes encabezan, que buena parte del impulso viene con la intención de frenar o derogar, si se aprueba, el impuesto a las pasividades militares. Bueno, la interpretación que tú acabas de dar corre por cuenta de quien la dijo. Tu investigación, que como todo lo que tú encaras es profunda, tú sabes quién lo dijo y preguntale a él con qué fundamento lo dijo. Nosotros podemos reivindicar que tenemos una vida en esto, una vida de defensa de los jubilados. Yo tuve el honor de ser 5 años asesor letrado de don Luis Colotuso, pero más que eso, que es un título administrativo, un amigo, un hermano de la vida en los últimos años de él y míos. Nosotros nos debimos siempre, pese a algunas cosas que nos achacan, un partidismo que no negamos, ni negó nunca don Luis. Pero tú sabes, Emiliano, que en el despacho de él, donde estuvimos años, todos los que estábamos ahí, habíamos de todo pelo y marca, el principio rector: acá se atiende a todo el mundo. Acá no se atiende de acuerdo a la divisa. Yo le llegué a hacer una pequeña acotación, su declaración jurada de bienes. Cuando hoy mira a uno que la corrupción recorre el mundo, este hombre cuyo aniversario de nacimiento se cumple el próximo diciembre, 13 de diciembre, 100 años de su nacimiento, ¿sabes lo que tenía? La casa y unos pesitos en el banco por las dudas. Hizo su parrillero, ladrillero de toda la vida, como dijo Wilson a la Secretaría de Asuntos Sociales, se entra como ladrillero. ¿En quién estaba pensando? En don Luis. Lo hizo al final de su vida, lo inauguró. Yo me parece ver lo que se le caían las lágrimas porque había acomodado ladrillo. Él, que tuvo miles en las manos, lo hizo al final de su vida. Esos ejemplos son los que están en el siglo de oro. Pero mi pregunta iba a propósito de justamente este nuevo tributo que ahí podría está. votarse y que quedaría comprendido por esta derogación que ustedes están impulsando. Pero, a ver, lo que hay respecto de los militares, hasta donde yo sé, son todos proyectos con vaivenes. No soy yo que los voy a defender, que se defiendan ellos, como cualquier colectivo de los que integramos. Tendrá sus personeros y tendrá sus lobbies y estarán haciendo su propia defensa. Pero lo que hay son proyectos. Esta rendición de cuenta o el tema que es tan caro a unir de los cincuentones, mañana tiene que tener cuidado de las eventuales tributaciones que pueda tener. Hoy yo niego rotundamente que esto, que recoge una historia de decenas de años de estar desde el 2008 para acá con el IAS y con toda esta preocupación, es ajeno a cualquier colectivo individual. Esto es un tema de principio que los que somos civiles por esencia y por naturaleza, pero respetamos todos los estados, todas las profesiones de la sociedad. Buena cosa sería que estuviéramos acá a las patadas entre los que vamos hacia un fin común. No tiene absolutamente nada que ver. Y sobre todo es una presunción maliciosa que nos quiere incluir, porque es real que todavía el tema de las pasividades cada tanto aparecen
líderes políticos de fuste con cuestionamiento. Yo, hasta donde mi modesta opinión, yo creo, y hemos hablado con algunos diputados a raíz de este tema, sale un tema, sale el otro. Yo diría que hasta que no se defina bien el rol de las Fuerzas Armadas, no se puede hablar de si van a tributar por acá o cómo va a ser una cosa y otra. Emiliano, una cortita. Se está extendiendo periódicamente la extensión del mar, las millas de mar territorial. De 12 a 200 ahora se le está ensanchando más. ¿Quién cuida el patrimonio pesquero, que es nada más que ir a buscarlo? La Marina. La Marina tiene que tener su material para realizar esa tarea. Anda, el presidente de la República algo tiró, pero estamos hablando de presunciones. Yo, Emiliano, con mucho gusto puedo seguir toda la mañana hablando de estos temas. No quiero embarcarme en hacer la defensa de un colectivo al que presuntamente se lo va a grabar. No sabemos lo que puede pasar, ni nos interesa. Y otra, esto es de principio. Otra observación para terminar. Sí. El IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, grava a las jubilaciones mayores a 28.000 pesos. Exacto. Solo 1 de cada 4 jubilados paga IAS. ¿No es entonces una reforma para beneficiar a una minoría y de ingresos más altos? Bueno, esto es un poco como lo que hablamos de los militares. Si nosotros lo encaramos por ese lado, no serían pocos, son 165.000. Las cosas, cuando se hacen en un movimiento, cuando hay una convergencia de gente de tantas extracciones filosóficas, políticas, culturales, de todo tipo, gente que nos acompaña y que nos van a seguir acompañando y que nos están desbordando las firmas, esas cosas trasvasan los colectivos directamente afectados hoy, porque no sabemos, ni es nada cuidado contra este gobierno, no merece, y esto también ha habido algún chisporroteo en estos últimos días, que realmente me parece que no han sido felices. No se puede atacar ni defender ni al gobierno ni los que estamos acá, porque no estamos, como dijo Valle, por nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Tal vez mañana los que están en el gobierno, si les toca bajar, van a ver defendida su pasividad por esta gente del movimiento que le permitió que el artículo y el inciso 4 les permita tener la pasividad para ellos, sus viudas y toda su familia a cubierto de los vaivenes fiscales del gobierno que sea. Eso ¿termina siendo esta una campaña contra los impuestos? Porque esa es otra manera de verlo, que se va a discutir no estrictamente sobre los impuestos a las pasividades, sino sobre la presión fiscal en el Uruguay. Bueno, ¿ustedes van a llevar el discurso para ese lado? No, yo creo, Emiliano, que es clarísimo la dicotomía que yo dije al principio. Hay quien quiere que se le pongan impuestos a las pasividades y quienes no queremos. La política tributaria y fiscal de cada gobierno escapa a nuestras humildes posibilidades. Lo nuestro es concreto. Doctor Carlos Artú, uno de los referentes del movimiento de defensa del artículo 67 de la Constitución. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Reitero a la audiencia mi saludo. Exhorto a que todos los que convergemos en esta inquietud, firmemos y a la orden como siempre. Ya volvemos, viene la mesa de este jueves.